Quiero contarles sobre el día en que casi cometí el peor error de mi carrera, no porque fuera corrupto, no porque fuera negligente, sino porque miré un expediente, leí 2 cargos y durante exactamente 4 minutos con 30 segundos creí que ya sabía la respuesta. Falsificación de documentos, sustracción no autorizada de menores bajo custodia estatal. Las palabras estaban ahí frente a mí, limpias, claras y condenatorias. Y el joven parado en ese estrado, 19 años, camisa planchada pero amarillenta, zapatos remendados de una forma que no voy a olvidar, no negó una sola palabra. Pudo haberlo negado. Su abogado pudo haber construido algo a partir de las circunstancias, la cronología, la ausencia de cualquier motivación criminal, pero no lo negó. Se quedó ahí parado y dijo, sí, eso es lo que hice. Y en 41 años en este juzgado he aprendido que cuando alguien te mira a los ojos y te dice la verdad sin vacilar, le debes a esa persona lo mismo. Así que aparté el expediente y le hice una pregunta, solo una. La pregunta que debía hacer desde el principio. La pregunta que todo juez, todo jurado, toda persona que alguna vez haya mirado a otro ser humano y emitido un veredicto debería hacer primero. ¿Por qué? Lo que dijo a continuación silenció a todos en esa sala, incluyéndome a mí, incluyendo a la fiscal, que había llegado esa mañana absolutamente segura de cómo terminaría ese caso. Ya no estaba segura. Y yo tampoco, porque lo que se escondía detrás de esas 2 acusaciones era algo que ningún expediente, ninguna ley, ningún documento judicial había siquiera rozado, algo que lo cambió todo. Antes de comenzar la historia, comenta aquí desde dónde nos ves y qué hora es allá. Si las historias de justicia, empatía y verdades ocultas te conmueven, no olvides suscribirte al canal. He estado sentado en este estrado por más de 4 décadas, 41 años viendo gente cruzar esa puerta al fondo de la sala, la pesada puerta de encino que cruje cada vez que se abre, como si el edificio mismo suspirara por lo que atraviesa por ella. 41 años leyendo rostros antes de leer expedientes, aprendiendo que la verdad de un caso casi nunca está en el papeleo, vive en otro lado. Vive en la forma en que una persona sostiene sus manos cuando cree que nadie la observa, en la forma en que respira cuando su nombre es llamado. En todos esos años he llegado a creer una cosa con el tipo de certeza que solo puede ganarse a través del dolor. La ley no es un muro, nunca debió ser un muro. Fue pensada para ser un puente, algo que lleva a los más vulnerables de donde están a donde merecen estar. En el momento en que olvidamos eso, en el momento en que empezamos a tratar estos juzgados como máquinas de castigo, en lugar de instrumentos de justicia, hemos fallado. No solo a las personas paradas en ese estrado, nos hemos fallado a nosotros mismos. Pienso en eso seguido, especialmente en mañanas como esta. Era un martes de noviembre, el tipo de mañana que llega gris y se queda así. El cielo afuera de las ventanas altas, posado bajo y sin color, como un aliento contenido. El sistema de calefacción del edificio funcionaba demasiado fuerte, como siempre en otoño. Ese viejo radiador en la esquina, haciendo tic-tac y silbando cada pocos minutos, llenando la sala con un calor seco y rancio que olía levemente a polvo y madera vieja. La luz fluorescente sobre la mesa de la defensa había estado parpadeando por 3 días. Mantenimiento había sido llamado. Nadie había venido. Yo había estado en mi escritorio desde las 7:15. Había leído el expediente 2 veces. El expediente era delgado, más delgado de lo que debería ser para un caso que cargaba tanto peso. 2 cargos.
falsificación de documentos, específicamente alteración de edad en contratos de arrendamiento residencial y formularios de inscripción escolar. Y segundo, la sustracción no autorizada de 2 menores de un albergue temporal del Estado. El acusado no tenía antecedentes penales. No tenía representación legal más allá de la Defensoría de Oficio, cuya abogada, noté, había presentado un escrito exhaustivo y claramente redactado con cierto grado de inversión personal. Eso me decía algo antes de que la mañana siquiera comenzara. Dejé el expediente, me quité los lentes, presioné 2 dedos contra el puente de mi nariz y me quedé con eso un momento. Luego me puse los lentes de nuevo, alicé mi toga y salí hacia el estrado. La sala ya estaba acomodada cuando entré. Suele estarlo para cuando llego. 30 años de puntualidad tienen una forma de hacer que la gente ajuste sus expectativas. La taquígrafa estaba en su puesto, el alguacil de pie a mi izquierda, la fiscalía en su mesa, organizada, compuesta, un bloque amarillo alineado perfectamente con el borde de la madera. En la mesa de la defensa, la joven defensora de oficio se inclinaba hacia su cliente, hablando en voz baja y mesurada. Su cliente asentía, aunque pude notar por la cualidad de ese asentimiento, lento, mecánico, del tipo que significa que una persona escucha sonido, pero no absorbe significado, que estaba en otro lugar completamente. Lo miré entonces, por primera vez en persona, y sentí algo moverse en mi pecho que me había enseñado a mí mismo durante décadas a observar sin actuar de inmediato. Tenía 19 años. El expediente me lo había dicho, pero los expedientes no te dicen cómo se ve 19 años cuando ha estado cargando el peso de 35. Su camisa era blanca, o había sido blanca alguna vez, ahora amarillenta en el cuello, de la manera que habla de demasiados lavados en agua dura y no suficiente reemplazo. Había sido planchada, ese detalle lo noté inmediatamente. Había planchado esa camisa para esta mañana. El cuello estaba ligeramente torcido, de la manera en que queda cuando planchas algo sobre una superficie inestable. El esfuerzo era visible en cada pliegue. Sus manos descansaban sobre la mesa frente a él y vi los nudillos, enrojecidos, agrietados. La piel alrededor de 2 de sus uñas estaba quebrada y ligeramente en carne viva. El tipo de daño que viene del contacto sostenido con agua caliente y jabón industrial. Las manos de un lavaplatos en un muchacho de 19 años. No me estaba mirando, miraba la superficie de la mesa. Detrás de él, en la primera fila de la galería pública, 2 niños estaban sentados con una escolta de servicios sociales. Una niña de 14, cabello oscuro, un pequeño cuaderno presionado contra su pecho con ambos brazos, como si fuera un chaleco salvavidas. Y junto a ella, un niño de 7, con calcetines disparejos y cabello rubio que nadie había logrado domar esa mañana, sus pequeños pies balanceándose varios centímetros sobre el piso. El niño me miró cuando me senté, no apartó la mirada. Aclaré mi garganta, ajusté el micrófono y entonces, porque 41 años me habían enseñado que lo primero que una persona asustada necesita es simplemente saber que ha sido vista, miré directamente al joven en la mesa de la defensa. Levantó sus ojos hacia los míos. Sostuve su mirada por exactamente 3 segundos antes de hablar. Comencemos. La Fiscalía leyó los cargos en ese tono plano y profesional que entrenan a los fiscales a usar, el tono diseñado para hacer que todo suene inevitable, inevitable y frío. He escuchado ese tono miles de veces. Nunca deja de molestarme. La forma en que un sonido familiar aún puede inquietarte si lo escuchas con suficiente atención. Era eficiente, le daré eso. Se movió por la documentación con precisión.
Los contratos de arrendamiento firmados en noviembre 2 años atrás, los formularios de inscripción escolar presentados el enero siguiente, la fecha de nacimiento falsificada, apareciendo consistentemente en los 7 documentos, 21 años, cuando el acusado en realidad tenía 17. Hizo referencia a los estatutos relevantes. Señaló el segundo cargo con igual compostura. La sustracción no autorizada de 2 menores, Oliver y Lily Cole, del albergue temporal de la avenida Claremont, un jueves por la tarde hace 14 meses, realizada sin aprobación judicial, sin autorización de servicios sociales, sin ningún fundamento legal en absoluto. Colocó una fotografía en el registro, los documentos firmados, las fechas alteradas marcadas con tinta roja. Las miré, luego miré a Ethan Cole. Seguía mirando la mesa. La fiscalía concluyó su apertura con el tipo de oración diseñada para cerrar una puerta. El acusado había demostrado un desprecio voluntario y repetido por el proceso legal. Había colocado a 2 menores en una situación de vida no supervisada y legalmente desprotegida, y había obstruido la capacidad del Estado para proporcionar cuidado apropiado a niños vulnerables. Se sentó y alineó su bloque amarillo con el borde de la mesa nuevamente. La sala estaba muy silenciosa. El radiador hizo tic una vez, luego otra. La defensora de oficio se levantó y entregó su respuesta con compostura mesurada. Habló de contexto, de circunstancia, de un joven sin antecedentes y un historial documentado de empleo consistente, de los registros de asistencia escolar de ambos menores que mostraban ni una sola ausencia injustificada durante el periodo en cuestión, del historial de pagos de renta que mostraba ni un solo mes omitido. Era buena, estaba organizada y era buena, y pude notar que creía lo que decía, lo cual importa más de lo que la gente piensa. Pero el peso en la sala no se movió, porque la ley no estaba equivocada. Esa es la parte que hace que casos como este sean genuinamente difíciles. La Fiscalía no estaba fabricando un agravio. Los estatutos existían por razones reales. Niños habían sido dañados en el pasado por arreglos informales que parecían amor, pero carecían de la estructura que la protección requiere. La ley había sido escrita en respuesta a daño real. Y aquí estaba, precisa y aplicable, y apuntando directamente a un muchacho con manos agrietadas y camisa planchada. Observé a la niña en la primera fila durante todo esto. Lily no se había movido desde que entré a la sala. El cuaderno seguía presionado contra su pecho y sus ojos seguían a la fiscalía con una expresión que solo puedo describir como ferozmente controlada. El rostro de alguien que ha decidido que desmoronarse no es una opción, no aquí, no hoy. Era una expresión que había visto en adultos del doble de su edad y encontrado notable entonces. En una niña de 14 años era algo completamente distinto. El niño junto a ella, Oliver, había dejado de balancear sus pies en algún punto durante la declaración de la fiscalía. Observaba la espalda de su hermano con la atención concentrada e inmóvil de alguien que cree que observar con suficiente cuidado puede de alguna manera ayudar. Dejé que el silencio se sostuviera un momento después de que la defensa concluyó. Tomé el expediente, lo volví a poner. Doblé mis manos sobre la superficie del estrado y miré a Ethan Cole con todo el peso de mi atención, y esperé hasta que lo sintió y levantó sus ojos hacia los míos. «Señor Cole», dije. «Sí, su señoría». Su voz era baja, más firme de lo que esperaba. Había algo en ella, no desafío, no exactamente, algo más silencioso que desafío, algo que ya había aceptado lo que viniera y simplemente esperaba que llegara. Los documentos frente a este tribunal no están en disputa, dije. Usted lo firmó, usted alteró las fechas,
Usted sustrajo a sus hermanos de una instalación estatal autorizada sin autorización. Algo de eso es factualmente incorrecto. Una pausa, no la pausa de alguien buscando una salida, la pausa de alguien siendo cuidadoso de ser honesto. No, su señoría, todo eso es correcto. ¿Usted entiende que estos son cargos serios? Sí, su señoría. Dejé pasar otro momento. La luz fluorescente sobre la mesa de la defensa parpadeó 2 veces y se estabilizó. Entonces tengo una pregunta para usted, dije, y quiero que tome el tiempo que necesite antes de responderla. Esperó. ¿Por qué lo hizo? La pregunta cayó en la sala como una piedra lanzada al agua quieta. Vi las ondas moverse. Vi a la defensora de oficio exhalar lentamente junto a él. Vi a la niña en la primera fila presionar el cuaderno más fuerte contra su pecho. Vi al pequeño niño dejar de respirar por solo un segundo, de la manera en que los niños lo hacen cuando sienten que algo enorme está por suceder y aún no están seguros si será seguro. Y vi a Ethan Cole cerrar los ojos, solo por un momento. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado en su rostro, no roto, cambiado, como una puerta que ha estado cerrada por mucho tiempo y alguien finalmente ha puesto la llave correcta en ella. Abrió la boca y comenzó a decirme la verdad. Habló lentamente al principio, de la manera en que hablan las personas cuando están acostumbradas a que nadie pregunte. El nombre de su madre era Carol. Había trabajado 2 empleos durante la mayor parte de su infancia. Un turno matutino en una lavandería y 3 tardes por semana limpiando oficinas en el centro. Nunca se había quejado de ello frente a los niños. Él sabía que estaba cansada porque aprendió a leer su cansancio en las cosas pequeñas. La forma en que se sentaba a la mesa de la cocina antes de quitarse el abrigo, la forma en que sostenía su taza de café con ambas manos, incluso en verano. Había comenzado a ayudar con las idas al mercado cuando tenía 13. Había aprendido a cocinar 4 cosas para cuando tenía 14. No porque alguien se lo pidiera, porque tenía ojos. Fue diagnosticada cuando él tenía 16. No lo interrumpí. He aprendido en 41 años que hay momentos en esta sala en que lo más poderoso que puedo hacer es quedarme muy quieto y dejar que la verdad de una persona llene el cuarto a su propio ritmo. Este era uno de esos momentos. Me contó sobre los tratamientos, sobre las mañanas en que ella tenía demasiadas náuseas para levantarse y él vestía y alimentaba a Oliver y lo subía al camión escolar antes de que nadie fuera de su departamento supiera que algo era diferente. Sobre la noche en que Lily vino a su cuarto a las 2 de la mañana porque había escuchado a su madre llorar a través de la pared y no sabía qué hacer, y él se había sentado con su hermana de 14 años en el pasillo, afuera de la puerta de su madre, hasta que el llanto paró. Ninguno de ellos hablando, ambos simplemente presentes, porque la presencia era lo único que tenían para ofrecer. Me contó sobre el contrato de arrendamiento. Cuando su madre ya no pudo trabajar, el casero, un hombre llamado Burroughs, quien aparecía 2 veces en el expediente como contacto de referencia, les había informado que el contrato requería un garante adulto con ingresos verificables. El nombre de Carol Cole estaba en el acuerdo original. Sus ingresos habían desaparecido. El departamento tenía 18 meses restantes en su plazo. Burroughs les había dado 30 días. Ethan había ido a la oficina de administración y explicado la situación. Había llevado recibos de pago del restaurante, donde había estado lavando platos desde los 16, bajo la mesa al principio, legalmente una vez que cumplió 17. Les había mostrado los números, les había dicho que podía cubrir la renta, les había pedido que trabajaran con él. La mujer en el escritorio había sido educada.
También le había dicho que la política de la compañía requería una firma adulta, es decir, 21 años o más, en todas las modificaciones de contrato. Lo sentía, esas eran las reglas. Así que había ido a casa. Se había sentado a la mesa de la cocina por mucho tiempo y entonces había tomado el formulario y había cambiado la fecha y lo había firmado. Sabía que estaba mal, dijo, y su voz no titubeó cuando lo dijo. Sabía que era contra la ley, solo que se detuvo, comenzó de nuevo. No sabía qué más hacer. Tenía un trabajo, podía pagar la renta. Lo único que me detenía era un número en un papel. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar los dedos de la taquígrafa detenerse en sus teclas. Entonces me contó sobre el albergue. Describió dejarlos la noche después del funeral. Oliver aferrándose a su chamarra en el estacionamiento, sin llorar, lo cual de alguna manera era peor que llorar, solo sosteniéndose con ambos puños a la tela de la manga de Ethan, mientras una trabajadora social con un rostro amable y una credencial gentilmente explicaba que esto era temporal, solo temporal, mientras las cosas se resolvían. Describió alejarse en el auto y luego detenerse 2 cuadras después del albergue y quedarse sentado en su carro, un Honda 2009 con el tablero agrietado que había comprado por 8.000 pesos y no poder moverse por 40 minutos. Los visitaba cada día que le era permitido. Luego visitaba en días que no lo eran y esperaba afuera. 3 semanas después llegó a una visita programada y encontró a Oliver sentado solo en la sala común mirando a la pared, sin hacer nada, solo sentado. El personal le dijo que Oliver no había estado comiendo bien, que había dejado de hablar mucho, que a veces pasaba con los niños más pequeños en transición, un período de ajuste lo llamaban. Normal, decían, pasaría. Ethan había mirado a su hermano de 7 años sentado solo frente a una pared en una habitación que olía a líquido de limpieza industrial, y algo en él había tomado una decisión a la que su mente consciente aún estaba alcanzando. Había encontrado a Lily. Había tomado sus manos y los había sacado caminando. Sé que no tenía derecho a hacer eso, dijo, legalmente, lo sé, pero ella era mi madre y ella nos pidió. Su voz se quebró entonces, limpia y repentina, como una rama en el viento. Respiró por la nariz y se estabilizó con esfuerzo visible. Nos pidió que nos mantuviéramos juntos, y miré a Oliver sentado ahí frente a esa pared, y pensé, no puedo permitir que esto sea lo que ella quiso decir cuando dijo familia, no puedo. El silencio que siguió fue el más largo de la mañana. Me quité los lentes, los coloqué en el estrado frente a mí. Miré a este muchacho de 19 años con sus manos agrietadas y su camisa planchada y su voz quebrada, y pensé en mi propio hijo a los 19. Pensé en lo que habría querido para él si alguna vez se hubiera encontrado parado en un lugar tan oscuro. Si habría querido que la ley le diera una lección o una cuerda salvavidas. Ya sabía lo que iba a decir. Lo había sabido desde algún punto en medio de su historia, de la manera en que a veces sabes el final de algo antes de que llegue y simplemente lo dejas venir de todos modos, porque el llegar importa. Me puse los lentes de nuevo. Señor Cole, dije, voy a decirle lo que veo cuando miro este caso, y luego voy a decirle lo que este tribunal va a hacer al respecto. Me miró, sus ojos estaban rojos, no apartó la mirada. Veo a un muchacho que recibió una situación imposible y respondió a ella con cada recurso que tenía, su tiempo, su trabajo, su sueño, su educación, su situación legal, finalmente su libertad. Veo a alguien que violó la ley no por ganancia personal, no por negligencia o desprecio, sino por amor. Y veo a 2 niños en esa primera fila que están sentados en este juzgado hoy, en lugar de una sala común, mirando una pared,
gracias a él. Hice una pausa. La ley existe para proteger a los vulnerables. Usted la violó tratando de hacer exactamente eso. Este tribunal no es ciego a esa distinción. Alcancé el expediente. Los cargos de falsificación de documentos quedan desestimados. Este tribunal encuentra interés fiscal insuficiente para perseguir una condena contra un acusado menor de edad, actuando bajo condiciones documentadas de crisis familiar, sin motivación financiera personal. El registro reflejará esta desestimación en su totalidad. Escuché a la defensora de oficio exhalar junto a él. El cargo de sustracción no autorizada de menores queda igualmente desestimado, con el tribunal señalando que la documentación de servicios sociales presentada por la defensa, incluyendo el reporte de regresión del desarrollo archivado sobre Oliver Cole durante su estadía en el albergue, respalda la conclusión de que la sustracción, aunque procedimentalmente no autorizada, sirvió al bienestar psicológico inmediato de ambos niños. Dejé el expediente. Sin embargo, la palabra se quedó en la sala. Este tribunal no va simplemente a enviarlo a casa y desearle suerte, señor Cole, porque usted tiene 19 años y está sosteniendo algo con las manos desnudas que debería ser sostenido con estructura, con apoyo y con la asistencia completa de los sistemas que existen precisamente para momentos como este. Ha estado haciendo esto solo. Eso termina hoy. Y entonces le dije lo que sucedería después. Observé su rostro mientras hablaba. Observé el momento en que las palabras lo alcanzaron, la parte sobre los procedimientos formales de tutela, la asistencia legal, la asignación de apoyo de emergencia, la inscripción en educación para adultos. Lo observé procesarlo de la manera en que alguien procesa algo que genuinamente había dejado de creer posible. No con explosión, con un colapso muy silencioso, muy privado de las paredes que había estado sosteniendo desde la mañana en que su madre dejó de poder sostenerlas ella misma. Cuando terminé, se quedó muy quieto por un momento. Entonces, desde la primera fila, Oliver Cole se deslizó de su asiento. Caminó por el piso de ese juzgado sobre sus piernas cortas, con absoluta certeza de propósito, y envolvió ambos brazos alrededor de la cintura de su hermano y se aferró. Ethan cayó de rodillas en el piso frío. Puso sus brazos alrededor de ese pequeño niño y lo sostuvo de vuelta. Y sus hombros temblaron 1, 2 veces, y entonces Lily también estaba ahí, su cuaderno finalmente a un lado, su rostro finalmente deshecho, los 3 de ellos plegados juntos en el piso de mi juzgado, en el silencio particular de personas que han estado preparándose para el impacto por tanto tiempo, que la ausencia de él se siente como algo para lo que aún no tienen palabra. No levanté el mazo, todavía no. Algunas cosas merecen el tiempo que toman. Bajé el mazo suavemente esa mañana. No el golpe fuerte y declarativo que cierra la mayoría de las sesiones, el sonido que dice, esto está terminado, sigan adelante. Lo bajé de la manera en que cierras una puerta donde duerme un niño. Suavemente, con intención, con la plena conciencia de que lo que estaba sucediendo en esa sala no había terminado en absoluto. Estaba, en todas las formas que importaban, apenas comenzando. La sala se vació lentamente. La gente tiende a quedarse después de sesiones como esa. No siempre saben por qué. Recogen sus abrigos y sus bolsas y se mueven hacia las salidas a la mitad de su velocidad usual. Y creo que es porque algo ha cambiado en el aire y son reacios a salir de nuevo a un mundo donde no lo ha hecho. Lo he visto muchas veces, nunca me canso de ello. Es, creo, lo más cerca que un juzgado llega a ser una iglesia. Permanecí en el estrado más tiempo de lo usual esa mañana. Observé a la coordinadora de servicios sociales acercarse a Ethan con una carpeta.
no la eficiencia de portapapeles y credencial del proceso burocrático, sino algo más gentil, algo que me decía que había estado en esa sala por la hora completa y había sido cambiada por ello al menos un poco. Observé a Ethan tomar la carpeta con ambas manos, todavía de rodillas en el piso por un momento antes de levantarse. Oliver aún pegado a su costado, como algo que había decidido que no iba a soltar. Observé a Lily levantar su cuaderno de donde finalmente lo había dejado, sostenerlo por un momento, y entonces, con la tranquila deliberación de alguien tomando una pequeña decisión privada, guardarlo en su mochila en lugar de presionarlo de vuelta contra su pecho. Ya no necesitaba el escudo, no hoy. Regresé a mi oficina, me senté en mi escritorio. No abrí el siguiente expediente por 11 minutos. Simplemente me senté y dejé que la mañana se asentara en mí de la manera en que mañanas como esa necesitan asentarse, lentamente y con todo el peso de lo que cargan. Escribí una línea en mi diario antes de alcanzar el siguiente caso. La ley hizo lo que se suponía que hiciera hoy. Tomó un tiempo, pero llegó ahí. Les cuento esta historia desde una distancia ahora, desde el particular punto de vista del tiempo, que tiene una manera de clarificar cosas que la proximidad hace borrosas. Han pasado 14 meses desde esa mañana de martes en noviembre. La petición formal de tutela fue presentada 6 semanas después de la audiencia, con la asistencia de la Oficina de Asistencia Legal asignada a través del programa de referencia del tribunal. Fue aprobada sin oposición 11 semanas después de eso. Ethan Cole es ahora el tutor legal de Oliver y Lily Cole. Eso no es un arreglo temporal, eso no es una revisión pendiente, eso es un hecho, sellado y archivado y permanente, de la manera en que solo los documentos legales pueden hacer las cosas permanentes, lo cual es, admitiré, una de las pocas cosas que siempre he encontrado genuinamente hermosas sobre este trabajo. El apoyo financiero de emergencia asignado por el tribunal cubrió 5 meses de gastos de vida, mientras Ethan estabilizaba su situación laboral. Mantuvo ambos trabajos durante el invierno. En la primavera, el restaurante donde había estado lavando platos por 3 años le ofreció una posición de supervisor de turno. La tomó. El segundo trabajo, las entregas de fin de semana, lo dejó en abril. Le dijo a la coordinadora de asistencia legal, quien lo transmitió a mi oficina, que dejar ese segundo trabajo fue la primera vez en 2 años que sintió que podía respirar sin racionar el aire. Se inscribió en el programa de educación para adultos nocturno en enero. Asiste 3 noches por semana después de que termina su turno. Lily, me han dicho, se ha encargado de tener la cena lista esas noches para que Oliver esté alimentado y bañado antes de que Ethan llegue a casa. Hace esto sin que se lo pidan. Tiene 14 años y hace esto sin que se lo pidan. Y cuando me dijeron ese detalle, tuve que dejar el teléfono por un momento. Oliver Cole perdió otro diente en febrero. Le dijo a su hermano que el ratón Pérez vino. Ethan había puesto una alarma a las 2 de la mañana para asegurarse de ello. Ese detalle no me lo dijo la coordinadora de asistencia legal, me lo dijo el propio Ethan, porque vino a verme. Vino un miércoles por la tarde en marzo, sin anunciarse, lo cual no es algo que la gente típicamente hace. Entrar a un juzgado y pedir hablar con un juez en funciones fuera de un procedimiento programado. Mi secretaria vino a decirme, con una expresión que sugería que no estaba completamente segura de qué pensar. Le dije que lo hiciera pasar. Se veía diferente, no dramáticamente, no de la manera en que la gente se ve diferente en las películas, donde la transformación siempre es visible y ordenada. Se veía diferente de la manera en que alguien se ve cuando ha dormido una noche completa más de 2 veces seguidas.
cuando la tensión particular alrededor de los ojos se ha liberado lo suficiente para dejar que el rostro descanse. Seguía delgado, sus manos seguían ásperas. Llevaba puesta una chamarra que no había visto antes, de segunda mano, claramente, pero limpia y bien ajustada y elegida con cierto cuidado. Se sentó en la silla frente a mi escritorio y no habló inmediatamente. Parecía estar decidiendo cómo comenzar, lo cual respeté. Entonces dijo: quería decirle que Oliver me preguntó la semana pasada quién era mi superhéroe favorito. Esperé. Le dije que realmente no tenía uno. Y pensó en ello por un segundo. Ya sabe cómo lo hace, esa pausa que tiene. Y dijo: está bien. Puede ser el mío. Se detuvo, presionó sus labios juntos por un momento y miró el librero detrás de mi escritorio. Solo pensé que debería saberlo, dijo. No sé, pensé que debería saberlo. Miré a este joven sentado frente a mí. Este muchacho que había entrado a mi juzgado con una camisa amarillenta, con zapatos remendados y manos agrietadas, y la dignidad particular de alguien que ha decidido que la vergüenza es un lujo que no puede costear. Y pensé en los 41 años, en todos los expedientes, todos los rostros, todas las mañanas, en por qué elegí esto una vez, cuando era lo suficientemente joven como para que la elección aún se sintiera como algo. Gracias por venir a decírmelo, dije, y lo decía de una manera para la que no tenía del todo palabras. Hay algo que quiero decirles antes de cerrar esta historia. Les he contado sobre Ethan Cole, porque creo que su historia lleva algo en ella que vale la pena llevar con ustedes. No porque terminó bien, aunque lo hizo, y estoy agradecido por eso cada vez que pienso en ello, sino por lo que revela sobre la distancia entre lo que las personas parecen ser y lo que realmente son, sobre cuánto nos perdemos cuando miramos a una persona y solo vemos el cargo contra ella, el documento falsificado, la acción no autorizada, la línea en un expediente. Ethan Cole no era un criminal. Era un muchacho que amó a su familia con todo lo que tenía y luego siguió adelante cuando todo se agotó. El juzgado pudo haberlo aplastado. La ley, aplicada sin juicio, sin curiosidad, sin la disposición de hacer una sola pregunta humana: ¿por qué hiciste esto?, habría tomado a esos 3 niños y los habría dispersado, y lo habría llamado procedimiento. No siempre puedo intervenir de la manera en que lo hice esa mañana. La ley no siempre se dobla, pero escucha, cuando le haces las preguntas correctas, de la manera correcta, con el entendimiento correcto de para qué fue construida para proteger, escucha. Eso es lo que he pasado 41 años aprendiendo. Eso es lo que espero, de alguna pequeña manera, haberles transmitido hoy. Si esta historia movió algo en ti, si te recordó algo que crees sobre las personas, sobre la familia, sobre cómo debe verse la justicia cuando está funcionando como debería, entonces quédate cerca. Hay más historias aquí, más mañanas, más personas que cruzaron esa pesada puerta de encino cargando algo que el expediente no capturó. Suscríbete, regresa y trae a alguien contigo que necesite que le recuerden que el mundo todavía tiene habitaciones en él donde alguien está dispuesto a preguntar por qué antes de decidir. Estaré aquí. Si esta historia se quedó contigo, quiero que hagas una pausa por solo un momento y te preguntes algo honesto. ¿Alguna vez has estado en una posición donde rompiste una regla, no por egoísmo, no por descuido, sino porque la única otra opción era abandonar a alguien que amabas? ¿Alguna vez has mirado a una persona y visto solo lo que hizo, sin preguntarte una sola vez qué la llevó a ese momento? ¿Y alguna vez has tenido a alguien en tu vida, un extraño, un juez,
un maestro, cualquiera, que eligió preguntar por qué en lugar de simplemente decidir? Deja tu respuesta en los comentarios. Cada una se lee. Y si crees en historias sobre amor que no se rinde, justicia que recuerda su propósito y el tipo de segundas oportunidades que cambian toda la dirección de una vida, entonces este canal es donde perteneces. Suscríbete y no vengas solo.